corporaciones que me permiten, digamos, acelerar una serie de beneficios cuando tengo este tipo de iniciativas. Primero que todo, es importante dar a entender que estas iniciativas, esta innovación, debe ser aproximada de una manera correcta, porque de lo contrario se puede caer en lo que se ha visto en muchas industrias, y es en que se comienzan pilotos, se comienzan pruebas de concepto, sin una estrategia adecuada, ¿no? Comienzo por la parte final. Y cuando se arranca este tipo de iniciativas sin una estrategia adecuada, pues pueden fallar. ¿Por qué? Porque no tengo claro el caso de uso, no tengo clara la prioridad que necesito aumentar en mis líneas de producción, necesito aumentar eficiencia, necesito disminuir desperdicios, necesito identificar paradas no planeadas. Entonces, cuando no se tiene clara esa visión, esa estrategia, pues simplemente estamos comenzando con una serie de herramientas, pero pues digamos sin una visión clara, ¿no? Todo lo contrario, lo que nosotros hacemos es realmente escuchar primero el caso de prioridad que tiene el cliente, ver cómo podemos apoyar, y ahí sí nos aproximamos por la tecnología para ver dónde podemos, digamos, solucionar y aportar valor a esto que se está viviendo, ¿no? Es un tema realmente muy dinámico porque tenemos en planta bastantes escenarios dinámicos, evolución de arquitecturas, redes, cada vez tengo más controladores o conecto más instrumentos. Entonces, realmente aquí estamos hablando de un volumen importante de datos. Por eso se conoce el tema en industria como Big Data, ¿no? Es muy interesante una comparación que hay de una persona que esté bastante activa en redes sociales, etcétera. Puede estar durante un año aportando la misma cantidad de información que puede estar generándome un activo industrial importante, crítico, en una hora. Entonces, en industria estamos hablando de grandes cantidades de información, de velocidad. Muchas veces necesitamos esos datos, incluso recuperarlos a nivel de segundos o incluso a milisegundos en el sector eléctrico, y eso hace que la cantidad de información sea muy importante y tenemos que darle contexto a esa información. No ganamos nada, digamos, con tener unos sistemas de historización importantísimos, un data center, servidores, cuando la data está ahí y no la analizamos y no le generamos, digamos, valor a la compañía como tal, ¿no? Entonces, una vez se tenga claro que debemos aproximarnos de la manera correcta a estas innovaciones industriales, es importante conocer las arquitecturas, digamos, tradicionales que nos encontramos en las compañías y en el mismo sector eléctrico. Estamos hablando incluso de un nivel cero que puede ser todo el tema de instrumentación, nivel 1 a nivel de controladores, nivel 2 sistemas SCADA, HMI, nivel 3 sistemas de manejo de manufactura o sistemas de ejecución de manufactura, y un nivel 4, 5 todos los temas ya de ciclo de construcción de los productos, EDPs, todos los sistemas de planeación, de gobernanza de datos de las compañías, ¿no? Que incluso pues abarcan temas financieros, temas de recursos, y realmente toda la información crítica de la empresa puede estar en esta capa. Y el desafío es cómo hacemos para que esta capa pueda conectarse fácilmente con capas inferiores. Por ejemplo, que yo desde un instrumento, desde un controlador, pueda enviar fácilmente datos que son importantes para el negocio. Por ejemplo, a nivel de calidad, de piezas producidas, de eficiencia, que la máquina está ejecutándose y no está parada. Y estas conectividades muchas veces implicaban software, ingeniería, digamos, temas bastante complejos que implicaban tiempo, y no era fácil, digamos, tener ese tipo de conectividad. Lo que busca la industria 4.0 justamente es que yo pueda tener una colaboración de los datos desde nivel de planta, desde nivel de operación, y yo pueda tener esos datos en sitio o en nubes industriales, como es bastante común hoy, y esa información pueda ser tratada, se le pueda dar estructura, tenga incluso iniciativas de analítica, de agregarle valor a mis procesos, y a partir de ahí sí se devuelve ese resultado a la persona o al nivel de la organización que lo necesite, ¿no? Eso es lo que conocemos como una colaboración de datos vivos,
Y nos da pie a un concepto muy importante que manejamos en Rockwell Automation, que es la empresa conectada. La empresa conectada realmente es una visión que nosotros tenemos para la planta inteligente, para la manufactura inteligente. Y esto es cuando hacemos concurrir, cuando tenemos un espacio común entre lo que tradicionalmente se ha conocido como la organización de IT o de tecnologías de información y la organización de OT o tecnologías de operación dentro de las compañías, ¿no? Muchas veces son agua y aceite, son entidades que escasamente hablan y nosotros creemos que las iniciativas de transformación digital realmente comienzan cuando estas dos zonas de las compañías pueden concurrir, pueden hablar en un idioma común y a partir de ahí generar una cantidad de información que agrega un valor impresionante al negocio a nivel de flexibilidad, de agilidad para entrar más rápido, por ejemplo, al mercado con un nuevo producto, a nivel de productividad, todo ese tema de KPIs operativos, el manejo de los activos, la confiabilidad y en general disminuir ese riesgo, ¿no? Porque tengo la planta conectada con mi infraestructura adecuada y tengo la posibilidad de conocer en las plataformas superiores de la compañía lo que está pasando en planta. No son niveles o digamos instancias desconectadas, sino todo lo contrario. Estoy integrando información. Y esa información la podemos tratar o apalancar con una suite de Industria 4.0, que en nuestro caso de Rockwell Automation se llama Factory Talk Innovation Suite. Esta suite básicamente corre sobre 6 pilares que son plataformas industriales de IoT. Esta plataforma de IoT en nuestro caso se denomina ThingWorx y ya vamos a ver un poco el detalle. El tema que sea por aquí, cosas, activos, hace un poco ya referencia al modelo de objetos que yo puedo estar manejando en este tipo de plataformas. Algo que está definitivamente llegando con bastante fuerza, todo el tema de AR o realidad aumentada. Aquí hay algunas particularidades, en algunos casos se habla de realidad mixta, realidad virtual. Realmente son herramientas que están superponiendo el espacio físico para poder tener a un nivel, digamos, justamente virtual, datos que me agregan valor en las compañías, en las plantas a nivel de instrucciones, a nivel de entrenamiento, a nivel de alertas de los activos. Vamos a ver un poco más en detalle este contexto. Otro pilar muy importante son los sistemas de ejecución de manufactura o sistemas MES. Estos sistemas lo que me permiten es tener esa capa entre el piso de planta y el ERP, que puede ser SAP, Oracle, Quade, JD Edwards, cualquier vendor importante del mercado, donde llegan las órdenes de nuestros clientes, llega la orden de producción y a partir de ahí debemos programarla, debemos ejecutarla, lanzarla hacia el piso de planta para que de una manera ordenada y de acuerdo a las capacidades de producción, personal, materiales que tenga, programar una adecuada programación. Esto es, digamos, de un valor impresionante en cierto tipo de industrias. Aplica un poco más para industrias de manufactura, industria automotriz, alimentos y bebidas, farma, pero definitivamente es una capa que tiene que estar presente cuando estoy mirando estos temas de transformación digital. Y a partir de aquí, hacia la derecha, digamos, 3 pilares muy importantes que son un poco lo que hablábamos al comienzo. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo le damos contexto a esta información? ¿Cómo sabemos a partir de los datos históricos que tengo en mi planta qué puede estar pasando en tiempo real, lo que está sucediendo hoy en mi línea, y qué puede pasar conociendo el contexto de los, digamos, de la historia de mis variables, del comportamiento actual de mis activos y de sucesos o otro tipo de información que me puede impactar para poder decir si sigo operando esta línea en las mismas condiciones, como sé que la vibración, la presión, el flujo está llegando a un límite de operación normal, puedo predecir con cierta exactitud que la línea va a parar o va a haber un problema potencial en 3, 4, 5 horas, un día, etcétera. Entonces, todo eso es modelamiento y tratamiento de los datos. Y aquí hay varios escenarios para tratar esa parte analítica. Unas herramientas de autoservicio
que lo que hace primero es conectar la información y de manera muy intuitiva, sin necesidad de aplicar código, etcétera, puedo conectar esas bases de datos y esa información de planta, de otros tipos de información, para poder encontrar causas de falla de un problema, de una parada no planeada. ¿Qué pasó? Entro a la herramienta y empiezo a contextualizar toda la data. También puedo tener computación en el edge o digamos en el límite de lo que es el piso de planta y la nube, porque necesito información que es crítica y no puedo estar enviando todo a nube, o tengo una latencia, una demora en la información que no puedo, tengo que tomar la decisión ya, y a partir de ahí, digamos, en el mismo piso de planta, en la parte de control, tomo esas acciones de acuerdo a la analítica y al comportamiento de los procesos, o ya un poco ya la cresta, digamos, del estado de arte de la tecnología, que ya son iniciativas de machine learning o inteligencia artificial que me permiten tomar una gran cantidad de datos estructurados, no estructurados, un dato no estructurado, por ejemplo, como una imagen, un audio que tomó un operador. Estoy grabando la vibración de una máquina, de una turbina, un compresor, un chiller. Entonces, a partir de ahí, toda esa data la puedo integrar en plataformas que me generan unos pipelines o unas plataformas de datos que me permite, con herramientas propias de los sistemas, darle todo el tratamiento de esa analítica, o incluso poder contar con científicos de datos que pueden darle contexto y análisis a esa información. Entonces, ese es nuestro pilar, digamos, de Factory Talk Innovation Suite. Vamos a ver un poco más en detalle cada uno de los componentes, comenzando por uno muy importante, que es la plataforma industrial de IoT, que es ThingWorx. Entonces, como les decía, ThingWorx es una plataforma que me permite modelar los activos o las máquinas, las líneas de producción que tengo en planta a nivel de cosas. Entonces, a partir de ahí puedo tener un detalle tan, digamos, tan bajo como, por ejemplo, una bomba que puede estar compuesta de su motor, de la bomba como tal, de un variador de velocidad. Y entonces el activo puede ser simplemente sistema de bombeo, o puedo llegar al detalle que cada activo sea el variador, la bomba, el motor, la válvula, el sensor. Y a partir de ahí, que digamos, es una ingeniería básica, conceptual, que se realiza al comienzo, se empieza a tener un modelo, obviamente partiendo que tengo cierta madurez o cierta capacidad en cuanto a arquitecturas, ¿no? Tengo redes Ethernet lo suficientemente rápidas, con zonas incluso seguras, toda la parte de segmentación, de seguridad, de VLANs, todo lo que implica, digamos, que es una especialidad bastante interesante, todo el tema de redes, de conectividad, y también incluso de ciberseguridad, que hoy en día es un factor importante para los sistemas industriales y para, digamos, sistemas críticos en general. Y a partir de ahí, cuando yo tengo conexión de esos equipos, puedo empezar a reunir la información, extenderla y después transformarla para darle, digamos, vida a ese plan de transformación digital que se genera de muchas formas en los clientes, ¿no? Muchas veces los usuarios quieren un roadmap, una visión, un estudio, una consultoría completa de lo que es mi visión de transformación digital, y hay consultores. Nosotros tenemos, por ejemplo, una compañía interna que se llama Calypso, que desde hace muchos años viene haciendo este tipo de entregables, de tomar desde cero los procesos de un cliente hasta decirle, mira, esta es tu hoja de ruta para que en 1, 2, 3 meses, años, estés en este nivel que es al que quieres llegar. Entonces, es muy importante ese tipo de planeación. O el otro acercamiento es, con una buena estrategia, acercarse con victorias tempranas, como por ejemplo un caso de uso. Oye, que tengo un caso de uso importante porque quiero ver qué está pasando con la energía, estoy consumiendo mucha energía en esta línea. Y digamos, ya con proyectos muy ágiles de semanas o máximo meses, puedo tener ese tipo de entregables, ¿no? Entonces, empieza la transformación digital, y aquí pues básicamente vemos todos los nombres que ustedes ven acá son parte del portafolio, como ThingWorx, que es la plataforma IoT, Vuforia, que es la plataforma de realidad aumentada, analítica, Edge, y vamos a ver un poco más en detalle. Pero básicamente la visión de una plataforma de IoT como ThingWorx es, primero que todo, conectar datos.
son plataformas que me permiten conectar datos de planta, datos del generador, datos de las bombas, datos de los medidores de energía, datos de instrumentos, todos los datos que estén en planta, conectarlos con datos transaccionales, es decir, datos de bases de datos, de sistemas de producción, de sistemas de laboratorio, y además conectarlos con datos históricos o lo que llamamos datos de series de tiempo. Y con toda esa data, lo que hablábamos, pues ya puedo tener iniciativas analíticas, ¿no? Porque sé lo que pasó en mi proceso, lo que está pasando, lo que me está ordenando otros sistemas de más arriba, como el ERP, que tengo que producir esto, y tengo todos esos lazos, digamos, cerrados para poder decir, ok, vamos a predecir el comportamiento de los equipos a través de modelos de analítica. Y muy importante, el poder integrar otras plataformas. Uno de los uno de los principales casos de uso que estamos viendo hoy con los clientes es, oye, tengo un sistema SAP, pero también tengo un sistema MES de tal marca, y tengo un sistema SCADA de tal marca, y tengo un sistema de laboratorio de tal marca, y mi sistema de energía de tal marca. 5 plataformas, y además, por ejemplo, si le vamos a dar esa data a un operador más su plataforma propia, su HMI ya en el tablero, 6 interfaces de usuario. Es un poco complejo el tema, y lo que podemos hacer con este tipo de plataformas es integrar la información para darle el contexto real que necesita cada usuario, ¿no? Ya sea un ingeniero de mantenimiento, un ingeniero de producción, un ingeniero de calidad, un operador. Podemos estas interfaces de usuario darles todo el contexto y son totalmente personalizables, son realmente hojas en blanco. Cuando ya tengo conectada la data, yo empiezo a darle toda esta referencia, digamos, toda esta visibilidad de cómo se necesite en la compañía, obviamente, pues con una ingeniería previa, de acuerdo a los estándares, etcétera, ¿no? Y otro tema muy importante que quisiéramos tocar es el tema de escalabilidad. También vemos muchas iniciativas, y está, digamos, bastante bien, es claro, de compañías que empiezan a tener sus métricas de producción, por ejemplo, en un Excel. Y está perfecto, tengo mi Excel, e incluso tiene la pantalla en la planta, el televisor de muchas pulgadas viendo todas esas métricas, y está perfecto. El tema sucede o empiezan un poquito las barreras es cuando, ok, yo ya no quiero solamente ver datos de esta línea, sino de esta otra. O qué tal otra área de la compañía. Quiero además ver servicios industriales, quiero ver ensamble, quiero ver formación, o mucho más extenso, quiero ver mi planta 1, mi planta 2, que están geográficamente incluso aisladas. Ahí los temas de escalabilidad pues ya son bien importantes de analizar, ¿no? Porque yo tengo, eh, pues claro que sistemas más para uso de oficina pues tienen su restricción, y hablamos que los datos industriales son muchas veces Big Data, pues es importante tener en cuenta esa escalabilidad, y yo puedo con plataformas como ThemeWorks comenzar con un caso de uso, sistemas pequeños, pero escalizar y ampliar este tipo de casos. Incluso los costos de las licencias se van diluyendo, ¿no? Porque un tema es, empiezo con X para mi caso 1, pero si tengo otro caso de uso puede ser X sobre 2, sobre 3, y digamos ya los costos de este tipo de plataformas que usualmente son por suscripción se van diluyendo. Entonces, básicamente aquí, como hablamos, ThemeWorks se va programando, se va configurando con un modelo que parte de cosas o de activos. Cada thing, cada activo, cada máquina tiene sus propiedades, sus servicios, eventos, que puede ser, por ejemplo, una alarma, me dispara un evento, una suscripción. Y es muy importante, no solamente son datos variables de planta, ¿no? Pueden ser, sí, pueden ser datos de planta, pero también pueden ser datos relacionales, datos históricos, o incluso datos de colaboración a nivel de redes. Ya aquí se empieza a ver un poco el tema que las instrucciones en papel o las planillas pueden ir cambiando por plataformas que tengan incluso un esquema de colaboración a nivel de una red social, digamos, propia dentro de la compañía. Y cuando ya yo modelo un activo, la ventaja es que puedo empezar a exportar ese tipo de modelos. Y si, por ejemplo, creo un modelo, un robot soldador como un activo, puedo empezar a lo que se llama a ponerle varias instancias a ese robot. Entonces tengo el robot soldador 1, 2, 3,
Y si yo además empiezo a ampliar el tema y ya no solamente tengo el soldador, sino tengo una cortadora, puedo empezar a conectar esos objetos. Y estos sistemas modelados orientados a objetos, digamos, son bastante flexibles en su capacidad de configuración, ¿no? Y lo que hago primero es, obviamente, integrar toda la información de planta a la plataforma. Esa plataforma puede ser con servidores en sitio, lo que se llama on-premise, directamente a nube, o un sistema híbrido donde yo tengo parte de la data en planta, así sea con sistemas virtualizados y otra parte ya directamente en nubes. Y bueno, y una vez tengo claro cómo va a ser el modelo, pues lo primero que tengo que hacer es conectar, ¿no? Muy importante en la conexión. Aquí no necesariamente los sistemas tienen que ser Rockwell Automation. Estos sistemas son agnósticos. Estos sistemas permiten conectar a través de herramientas como ThingWorx Industrial Connectivity, que es basado en un fabricante muy conocido de OPC, que es Kepware, conectar equipos de distinta marca, ¿no? Entonces aquí puedo tener Alambraldi, puedo tener Schneider, puedo tener Siemens, puedo tener cualquier tipo de, digamos, de máquina. Estas herramientas soportan más de, no sé, tal vez de más de 150 protocolos o algo así. Es difícil que un equipo industrial no se pueda conectar a través de este tipo de plataformas. Y ya cuando están conectados, pues puedo empezar realmente a llevarle la data a la plataforma industrial de IoT, y en la plataforma de IoT puedo empezar a conectar y a integrar y a darle contexto a la información. Visto, digamos, desde unos varios miles de pies de altura, lo que hacemos con plataformas como esta es ingesta de datos de muchos tipos, de piso de planta, de CRMs, de ERPs como SAP, de los mismos sistemas digamos, de desarrollo del ciclo de vida del producto, desde el mismo diseño. Puedo integrar información a las plataformas, datos de streaming, datos, por ejemplo, de Excel, en Office, por ejemplo. Muchas veces los datos se toman en una plantilla de Excel o se toman manual y después se digitalizan a Excel. ¿Qué tal que yo no tuviera que pasar por todos esos reprocesos, sino directamente a través de conectores propios, integrarlos en una plataforma? Pues ahí le puedo dar nuevamente todo el contexto a esa data y entregar una experiencia, digamos, una experiencia que puede ser para muchos niveles de la compañía, incluso en varios dispositivos, porque pues no sé, un vicepresidente puede estar obviamente en su portátil, pero el operador puede consumir esa información en unos lentes porque estoy en planta. O puedo, como ingeniero de producción, estar con mi tablet o con mi teléfono y estar viendo esa información. Estas plataformas, si se dieron cuenta, ya son, digamos, preconfiguradas para que sean visualización web. Algo que no sucede, por ejemplo, con un sistema de supervisión, donde de pronto yo hago un cambio en la interfaz de usuario y tengo pixeladas, tengo, digamos, ya unos gráficos que no son los que necesito. Como este es un diseño desde su nativo web, pues aquí puedo consumir la información, digamos, de una manera mucho más nativa. En otras palabras, ThingWorx es una plataforma que me permite realizar varias instancias dentro de la planta a nivel de monitoreo, por ejemplo, solamente a nivel de dashboard, de reportes. Como tengo acceso a la información, puedo tener control desde la plataforma. Obviamente para temas de automatización, de optimización, en un sistema que es ágil, que está diseñado para integrar grandes cantidades de información o empezar incluso desde sistemas no tan grandes e ir escalando con un ecosistema que me permite realmente crecer. Eh, para que todo no sea PowerPoint, vamos a ver si por acá tenemos acceso. Espero que continúen viendo mi pantalla. Digamos, es un demo de ThingWorx que sería como yo, como usuario, estoy, digamos, recibiendo o consumiendo esa experiencia, ¿no? Esa información. Aquí puedo tener varias instancias a nivel de iniciativas, por ejemplo, de energía, pero también de producción, también de analítica, de rastreo, por ejemplo, para equipos médicos, si fuera, por ejemplo, el caso. Aquí hay uno bien interesante que es de manufactura, que es bastante completo, donde creo que, vamos a ver si entramos, a cargarlo nuevamente. Este sería, digamos, como el procedimiento de un usuario para entrar a la plataforma. Y me permite ver, por ejemplo, en una producción de
de ciertos dispositivos. Por ejemplo, ver de primera instancia información de cada sitio, ¿no? De cada área, de cada línea. Asumamos que estamos hablando de varias plantas. Solamente con un clic sobre la planta, yo puedo empezar a ver que las métricas de, por ejemplo, de eficiencia general o OEE, que tiene que ver obviamente con el producto, de la disponibilidad, el desempeño y la calidad, van cambiando solamente con un clic, ¿no? Y hay otras métricas aquí a nivel de KPIs de producción, de resúmenes de producción, indicadores de, digamos, del estado de los equipos. De primera mano me da una visión global de lo que está pasando. Pero si yo quiero entrar a mayor detalle, puedo ir, por ejemplo, a niveles de desempeño ya de línea. Y en esos desempeños de línea voy a ver otras indicaciones, como por ejemplo razones tope de desperdicios, razones de reproceso, otro tipo de indicadores que agregan un valor enorme, y por eso hablaba que aquí podemos tener información de sistemas de mantenimiento, de producción, de sistemas de planta. Puedo ver la información por turno, la puedo ver por día, por semana, digamos, como necesite observar la información. Puedo ver, por ejemplo, la programación de producción, cómo está. Ok, estoy conectado al sistema de producción de SAP, pues aquí puedo ver básicamente cuáles órdenes están lanzadas, cuáles no, el progreso de determinada orden, cómo está todo el tema, e incluso puedo tener iniciativas de mantenimiento porque conozco obviamente el estado de los equipos también a nivel de OEE, a nivel de tiempos de reparación, a nivel de tiempos medio entre falla. Puedo tener, digamos, información de mantenimiento, de alertas, y realmente es una visión bastante completa en una sola interfaz, que es lo importante de lo que está pasando con mi planta. Si quiero aún bajar mucho más a otro nivel, por ejemplo, puedo irme a activos y puedo irme a una máquina como por ejemplo un soldador y puedo ver información mucho más detallada de riesgo, de factores que pueden contribuirme a una falla, datos en tiempo real porque estoy conectado a los equipos que me están procesando esa información, datos detallados de uso, cuánto tiempo ha estado el equipo ejecutándose, cuánto tiempo no, por qué razones. Puedo generar un ticket de mantenimiento si veo que un equipo, digamos, está en determinada condición, y puedo incluso comparar desempeño entre líneas, ¿no? Todo esto, como les decía, es configurable. Si yo quiero ver el comportamiento de dos líneas, por ejemplo, pues simplemente las puedo seleccionar y puedo comparar su comportamiento en cuanto a eficiencia. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero comparar la utilización que tuvo un operador en un turno. Entonces, son herramientas que me permiten, y por eso un poquito el contexto, generar una gran cantidad de datos en una interfaz visual que es muy sencilla, que es totalmente configurable, administrable y muy importante, que es segura. Obviamente aquí tenemos todos los roles, privilegios, están pues adecuadamente aseguradas las conexiones a través de nubes que tienen pues todo un tema ya de seguridad incluido. Solamente para ver un caso que creo que puede ser de utilidad, un caso por ejemplo eléctrico, hemos hablado que, ok, estamos hablando de producción, de datos de producción, de KPIs, pero qué tal que yo pueda empezar a integrar los valores que tengo, por ejemplo, de consumos de mis líneas de producción o de mi planta. Es algo que, digamos, hace bastante sentido. Por ejemplo, análisis de consumo. Vamos a irnos por acá y puedo seleccionar alguna subestación que necesite y puedo ver la información de cierto alimentador. Incluso aquí puedo empezar a ver una data que es bien interesante en cuanto a consumos, y en general este tipo de herramientas me permiten pues asociarlo a cualquier proceso, ¿no? Realmente aquí podemos estar hablando de energía, pero también podemos estar hablando de producción, podemos estar hablando de analítica, de seguimiento, de minería, digamos, de muchísimas instancias industriales, y un poco el por qué la información. Veo que hay por ahí preguntas en el chat, sí, vamos a tratar de tener al final un espacio para obviamente sus consultas que son muy importantes, para darle un poquito hilo a la charla. Después de la plataforma industrial de IoT, lo que tenemos son unas apps que me permiten acelerar este tipo de iniciativa. Les comentaba que tenemos necesidades muchas veces en planta de victorias tempranas, de soluciones ágiles. No podemos estar
muchas veces 6 meses en un proyecto, puede que lo tome, pero si queremos ver información rápida, ThemeWorks viene con unos aceleradores que me permiten configurar de una manera mucho más intuitiva y más rápida eh, digamos, los casos de uso. Hay varios. Aquí, por ejemplo, a nivel de control, me da el estado de salud de los equipos. Básicamente me dice cuando una fuente de datos está con algún problema. Asset Advisor es una app o un acelerador de ThemeWorks que me genera un gran valor en cuanto al monitoreo por condición de los activos. Me puede generar, por ejemplo, el poder predecir una parada no planeada y poder detectar esas condiciones, incluso reducir costos a nivel de viajes. Ahorita en pandemia, imagínense sistemas que puedan ser supervisados remotamente, agregan un valor enorme porque puedo tener todo este contexto, puedo tener varias vistas. Aquí tenemos varias bombas, pero en cada una de las bombas voy a tener detalles de alerta, de operación, de desempeño, y puedo ir al detalle de cada uno de los activos en una vista detallada, viendo su desempeño. Y también cuando no solamente necesito ver el asset, el activo, sino ya una línea, voy a otro acelerador que es el Production KPI, que me permite ver ya información un poquito más 360 grados de la maquinaria, ¿no? Una línea, una serie de equipos, puedo ver esa data de una manera bastante sencilla. O si ya estoy pensando un poco más en planta, puedo estar con monitoreo de otra app que se llama RPPM, Real Time Production Performance Monitoring, y esto es básicamente una app que me permite tener una visión integral de la planta, de la línea, del activo, unos reportes muy interesantes a nivel de cascada, donde yo puedo ver razones de falla, etcétera, monitorear KPIs, no solamente como el OE, sino otros KPIs de falla, de tiempos a reparación, y tiene unas técnicas que me permite tener lo que se llama drill down, que es para encontrar muy fácilmente fallas y causa raíz de las mismas, pues con un impacto realmente en algunas métricas, ¿no? Incremento en OEE, aumento de producción, y vamos a ver de una manera muy sencilla cómo opera esta app, por ejemplo, de monitoreo en tiempo real. Básicamente aquí estamos seleccionando los equipos, estamos seleccionando el turno, y él me empieza a dar de manera muy amigable, muy intuitiva, métricas como lo pero un poco más enfocadas ya a planta, a site, información de la variable, problemas potenciales que hayan sucedido durante la producción. Puedo ver razones de esas paradas no planeadas, la razón principal. Aquí podemos ver, digamos, indicadores que seguramente me llevan a tomar acciones, drill down, lo que comentaba, para encontrar causas raíz de fallas, desempeño en general de la línea, y son herramientas que en cuanto a su configuración son muy sencillas, ¿no? Todas estas plantillas ya vienen preconfiguradas, entonces ni siquiera tengo que empezar con el lienzo en blanco que les comenté, sino que ya empiezo con unas plantillas que me agregan un valor enorme en cuanto al poder llegar rápidamente a esa solución temprana de victoria que quiero. Y el último es uno muy importante, que es el Operator Advisor, que se basa o mira, digamos, de manera muy detallada lo que le duele a un operador, ¿no? Esto está pensado obviamente en temas de operación, eh, para minimizar todo el tema o digitalizar todo el tema de instrucciones de trabajo basadas en papel, silos, los sistemas que son aislados y no los puedo integrar, problemas de calidad. Entonces aquí le damos instrucciones contextualizadas ya en un papel, que muchas veces incluso es difícil de leer, sino en un formato digital, eh, conectando y en una sola interfaz de usuario, integrando datos de OT y de IT, como hablamos al comienzo, y también ayudando a los problemas de calidad potenciales. Una interfaz, por ejemplo, del Operator Advisor podría ser una pantalla como esta, donde yo tengo información desde el ERP, la orden de trabajo, aquí viene la orden, instrucciones de trabajo, aquí por ejemplo, cómo ensamblo la pieza, cómo armo, cómo tengo que hacer determinada actividad. Aquí puedo tener manuales, videos, puedo obviamente tener control, puedo desde acá tener control de mis equipos, pero también puedo tener alertas, estatus de máquinas, desempeño, y puedo ingresar esa información digitalizada en la herramienta para que, digamos, el uso de papel pues vaya disminuyendo. Esto un poco en cuanto a ThemeWorks. Cuando a ThemeWorks le añado o le agrego el valor de lo que es realidad aumentada, se ven casos de uso y éxitos muy interesantes, ¿no? Hay varios casos de uso donde
tanto con realidad aumentada solamente o con la integración de ThingWorx más realidad aumentada, yo puedo tener soluciones de asistencia remota. Nuevamente en este tema de pandemia, pues ha sido muy importante. Muchas veces los técnicos, los fabricantes de maquinaria, los fabricantes no pueden estar en sitio por restricción de viajes. Pues aquí hay herramientas que me permiten de manera remota tener esa asistencia experta, ¿no? A nivel de esos sistemas de realidad aumentada. Con estos sistemas también puedo mejorar las operaciones, tener iniciativas de supervisión, de inspección, entrenamiento. Vamos a ver un poco más el detalle, transferencias de conocimiento y en general son sistemas que agregan un valor bien importante en cuanto a la eficiencia de los sistemas como a la capacitación de la fuerza laboral. Pero comencemos con algo que puede ser muy sencillo, pero ¿qué es la realidad aumentada? Todos yo creo que hemos pasado por el tema de estar conduciendo y de pronto tener el GPS y el GPS me puede estar diciendo, ok, la próxima voltea, pero si son despistados como yo, muchas veces pues paso derecho y no tengo opción bueno, me toca corregir y dar más vueltas, etcétera. Lo que haría llevándolo al tema personal, una herramienta de realidad aumentada sería algo como esto. Con el espacio físico, contextualizar un ambiente digital y darme una instrucción, digamos, muy certera, que incluso para personas despistadas, pues la posibilidad de que aquí no, usted tiene que voltear por acá, pues digamos, disminuye un poco en cuanto al contexto que me estaba dando inicialmente el GPS, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese traslape de todo el ambiente real y coloco ese contexto en un ambiente digital, tengo realidad aumentada y la realidad aumentada cada vez más está llegando a los niveles personales. Ustedes ya han visto aplicaciones donde uno compra un mueble o no sé, algún elemento y ya lo puede colocar en un espacio en su casa. La realidad aumentada está cada día y a nivel industrial mucho más. Y aquí quiero hacerles una pequeña recuento de lo que ha sido la historia, ¿no? De todos los boom o las olas de tecnología, desde los PCs, el Internet, los móviles, y una nueva ola que llegó para quedarse tanto a nivel personal como industrial es la de realidad aumentada. Vamos, obviamente aquí pues afortunadamente tenemos un paso ya bastante caminado en el tema y creemos que en un futuro vamos a estar viendo operadores en planta con sus HoloLens, con sus lentes, para ver en 2 dimensiones o en un ambiente virtual lo que está sucediendo con mis máquinas, ¿no? Entonces, voy a estar pasando sobre un activo importante, un generador, y voy a poder estar viendo información flotante en mis lentes o en mi tableta o en mi teléfono y una alerta de pronto sobre ese generador y va obviamente a mejorar muchísimo el tema de mantenimiento y de uso de los activos. Entonces, como tal, la parte de realidad aumentada me genera un valor. Nuestra solución, como les comentaba, se llama Vuforia. Aquí ya empiezo entonces a extender nuevamente ese plan de transformación digital que tengo. Y hay varios casos de uso o beneficios cuando tengo esa fuerza de trabajo guiada con realidad aumentada, ¿no? Entre los cuales se encuentran aumento de productividad, calidad, mantenimiento mejorado e incluso niveles de entrenamiento y seguridad. En cuanto a productividad, hay varios desafíos, ¿no? Tenemos problemas de operación, de mantenimiento, el acceso a expertos, instrucciones para equipos críticos, digamos, están en papel. Entonces, ¿cómo podemos apoyar? Lo primero es en el tema de asistencia remota. Tenemos con Vuforia una aplicación muy sencilla de entrada, muy fácil, que se llama Vuforia Shock, que básicamente corre bajo un teléfono, un smartphone. Pues obviamente hay algunas gamas, pero la mayoría de teléfonos ya soportan la aplicación, solo tienen que buscar en sus tiendas Vuforia Shock. Y a partir de ahí lo que yo hago, por ejemplo, si estoy en sitio, estoy frente a la máquina, es generar a través de un experto un código. Yo me conecto a esa llamada o puede ser punto a punto, estoy llamando directamente a mi experto y lo que va a hacer el experto es ver el ambiente en el que yo estoy, simplemente moviendo el teléfono de un lado a otro para que él contextualice y haga, digamos, el mapeo del espacio físico. Yo en ese momento voy a poder estar viendo como experto la misma información y voy a empezar a darle anotaciones, tanto obviamente de voz, pero sobre todo
de marcar en el espacio físico este borne, este tornillo, este breaker, esta válvula, es la que tienes que impactar, y el operador o la persona o el técnico que está en planta va a ver exactamente lo mismo. Y algo muy importante, para sitios remotos, tiene un manejo de bajo ancho de banda donde puedo tener ese tipo de conectividad incluso con la red celular tradicional. Entonces, genera un valor enorme. Imagínense un operador en una subestación, en un sistema de distribución de agua, en una mina, donde esté en un sitio remoto y tenga necesidad de un soporte técnico. Y es una entrada, digamos, lo que les digo, muy sencilla para temas de asistencia remota. Esta es una primera llegada que tenemos para aumentar la productividad, ¿no? Vamos a poder solucionar mucho más rápido los problemas con este tipo de información. Y para hacer el reemplazo de toda la parte de papel o de listas de chequeo, podemos tener dentro de la plataforma, como ThemeWorks, por ejemplo, la posibilidad de tener digitalizada la información para poder mejorar temas de productividad. En cuanto a calidad, obviamente también hay unos desafíos, especialmente aquí hablamos de operadores que están llegando, que no son tan expertos. Lo que tenemos son algunas herramientas que me permiten transferir el conocimiento de un experto en una serie de videos, de pasos, de fotos, de audio, donde después un operador nuevo va a consumir esa información y va a digitalizar esos procedimientos estándar de operación con ayuda obviamente de este tipo de herramientas de AR, y la posibilidad de que falle o de que se enfrente a una máquina en sitio y que pueda hacer una parada no planeada, pues es mínima, porque ya me entrené en un ambiente lo suficientemente rico para poder, digamos, estudiar todas las condiciones de mi proceso, ¿no? En cuanto a mantenimiento, pues muchísimo. Hay digamos, también unos desafíos de disminución de tiempos a reparar, de información desactualizada. Aquí tenemos un pequeño video de un gemelo digital, donde, por ejemplo, ya se ha hecho con un CAD, con una herramienta previa, se ha digitalizado, digamos, el modelo de esta bombita. El operador va pasando con su tableta y el sistema reconoce que se trata de esta bomba, empieza a colocarle una información que yo les comentaba flotante. Fíjense que aquí no hay medidores en el espacio físico de la presión, de la temperatura, pero en el ambiente virtual, en la realidad aumentada, sí, aquí lo tengo, y me empieza a dar contexto de cómo realizar operaciones, ¿no? Ok, tienes que hacer este procedimiento para reemplazar una parte de la válvula, partes de la bomba, todas las instrucciones, desconecta, todo el paso a paso que usualmente está en papel y que no es muchas veces muy claro, aquí lo tengo totalmente contextualizado, y el entregable de ese mantenimiento después va a ser en la misma plataforma. Entonces, ese es el tipo de herramientas a nivel de gemelos digitales, de mantenimiento guiado con realidad aumentada, que me puede dar un valor enorme en las plantas. Y a nivel ya de seguridad, por ejemplo, estamos aquí enfrentándonos a un CCM, digamos que ya lo tenemos también digitalizado y lo tenemos en realidad aumentada. Aquí se está acercando, por ejemplo, un operador, una operadora al CCM, y lo que está viendo primero aquí es, digamos, un icono que me va a decir, oye, estás en una zona que está peligrosa, que está energizada, que está con ciertos parámetros eléctricos, y obviamente voy a tener incluso a nivel de seguridad, digamos, una herramienta importante. Y a nivel de entrenamiento, aquí hay un pequeño video donde vamos a ver cómo se captura la experiencia de un experto y después se consume en un dispositivo que pueden ser unos lentes, una tablet. Aquí el experto empieza a realizar sus pasos, a grabar toda la secuencia, da órdenes, toma una foto, sigue la grabación, y finalmente esto se vuelve un video de toda esa experiencia, que pues aquí es la conexión de un sensor, pero que puede llegar a ser tan complejo como se necesiten, ¿no? Entonces, realidad aumentada, importante, agrega un valor enorme. Aquí se está tomando ya la data y esto pues lo consume un entrenador, un operador que esté nuevo, que esté simplemente necesitando ver cómo opera la línea. Para las iniciativas de realidad aumentada hay unas elecciones que debemos tener en cuenta a nivel de ambiente. Un tema es que estemos a 30 grados, otro 40 y algo de grados en un horno, en un equipo. Hay que tener eso en cuenta. ¿Dónde voy a consumir la experiencia? ¿Cómo se va a hacer el desarrollo? ¿Qué usuarios voy a tener? ¿Qué retorno de inversión voy a tener? Muy importante, porque pues no lo veamos como un juguete tecnológico importante, ¿no?
Es un sistema que obviamente debe tener una justificación financiera y en cuánto tiempo vamos a tener, digamos, la iniciativa o la prueba de concepto realizada, ¿no? Entonces, a nivel de realidad aumentada, muy importante para los sistemas MES, ya como hacia la mitad del portafolio de Factory Talk Innovation Suite, lo que tenemos son una serie de herramientas que me permiten tener un impacto a nivel de producción. Por eso aplica nuevamente un poquito más para escenarios de manufactura, manufactura discreta, industria de elementos de cuidado personal, alimentos y bebidas. Es bien interesante porque el impacto lo crea a nivel de conexión de equipos, a nivel de manejo de esos equipos y de materiales, de validación de la calidad de las órdenes y de optimización. Y esto lo que me da es unos beneficios que se pueden ir midiendo, son inversiones, digamos, relativamente importantes y son proyectos que usualmente no son, digamos, tan ágiles en el sentido que los tengo en semanas. Aquí necesito una consultoría, una ingeniería previa o una definición de especificaciones, digamos, lo más detallada posible. Y pueden ser proyectos que están a partir de los 6 meses o algo así, 9 meses, un año, pero que me generan un valor enorme en cuanto a conectividad de todos los sistemas, ¿no? Aquí puedo, nuestra, digamos, el centro de la suite MES se llama Production Center, tiene conectividad con sistemas corporativos y empezamos también de manera modular a añadirle temas de manejo de calidad, de producción, de proceso, inventario. Hay algunas suites dedicadas para farma, para automovilística, para todo lo que es productos de cuidado personal y podemos extenderla e integrarla con la plataforma de TeamWorks para tener analítica y ya digamos todo un sistema y si se fijan acá es donde empieza a hacer sentido toda esta iniciativa de Industria 4.0 cuando se tiene claro el caso de uso, las herramientas que se utilizan para pues llegar a esa iniciativa y darle digamos claridad a ese caso de uso y llevarlo obviamente a buen término, ¿no? A partir de ahí ya vienen, como les comentaba, toda la capa de analítica, que definitivamente es algo que está obteniendo mucho valor, hay mucho interés. Muchas veces nosotros llegamos a donde los clientes y nos dicen, no, oye, ya tengo un sistema MES. Pues claro, llevo trabajando muchos años con un fabricante, ok. O ya tengo una plataforma que no es IoT, pero que me integre información de energía. Pero cuando tú llegas, digamos, con un mensaje de qué puedes hacer con los datos y cómo puedes optimizar los procesos de producción, cómo puedes disminuir paradas no planeadas, cómo puedes dar un contexto predictivo a la operación, en el 99.9% de los casos hay interés. Es algo que está realmente llevando a la vanguardia todos estos temas de transformación digital. Y aquí es muy importante y el primer acercamiento tal vez que tenemos con nuestros clientes es, ok, claro que podemos ayudar, claro que podemos apoyar, pero ¿cómo estamos en este camino de transformación digital? ¿Qué índice de madurez digital tienes? Y bueno, ¿y qué es el índice de madurez digital? Es en este camino, ¿en dónde estás? Estamos en un punto donde recién tienes sistemas de computación, tienes todo manual, toda la producción es manual y tienes que integrar datos en un Excel y llevar los datos a un sistema ERP, pero todo es manual, pero tienes obviamente sistemas de computación, claro, en la mayoría de los casos sí. Tienes conectividad, tienes los equipos conectados, tienes una red segmentada, una red industrial, tienes zonas desmilitarizadas a nivel de, digamos, de seguridad, tienes todo eso. Bueno, aquí algunas veces la respuesta es no, porque recién están comenzando el camino, ¿no? Entonces, oye, no, tengo un silo, tengo un tanque que está desconectado y la información de ese tanque es clave para mi proceso. Ok, entonces vamos a empezar con la conectividad de esos equipos. Y aquí obviamente podemos apoyar, hay servicios de assessment de niveles de redes, de cómo llegar a ese estado para poder seguir con el siguiente escalón, que es ya un tema que empieza realmente a hablarse de Industria 4.0, que es una etapa descriptiva, ¿no? Entonces, en esa etapa descriptiva, ¿qué tengo? Visibilidad, pero por lo menos tengo visibilidad, sé qué está sucediendo. Hay plantas donde no se sabe qué está sucediendo. Plantas que increíblemente, pues tienen unos niveles de producción exitosísimos, tienen excedentes de órdenes de
de compra y la visibilidad de su producción es manual. Oye, ¿por qué paró la planta? Pues no lo sé. Vamos a empezar a analizar la información que puso el operador, que tomó el ingeniero de proceso, y es importante, digamos, ver, aquí se puede dar un apoyo tremendo, pero muchas veces hay clientes que sí, yo tengo mi sistema, tengo mi sistema de SCADA, tengo mi sistema de visualización, tengo pantallas en sitio, sé qué está pasando, no sé por qué pasó este problema con todo el detalle, pero al menos sé qué está sucediendo y sé que la temperatura en esta devanado del generador está subiendo. Listo, estamos en una etapa, digamos, de analítica descriptiva. Y cuando ya pasamos a una etapa diagnóstica es porque ya tenemos historia de lo que ha pasado en planta, ¿no? Tenemos sistemas que me permiten ver por qué está sucediendo eso. Ah, porque bajó la carga de la planta un 50% y aquí se me subió un nivel de armónicos, etcétera. O sea, pueden haber aquí muchísimos factores, pero sé que está sucediendo porque además de que tengo visibilidad, tengo historia. Puedo comparar contra patrones de producciones o de baches que han sido exitosos. Y ya en esta etapa es donde empiezo capacidades predictivas, porque además tengo modelos de analítica que me permiten decir un poco el ejemplo que contextualizamos al comienzo. Si sigues operando en las mismas condiciones, sé que la vibración está subiendo y como pude comparar con la historia y hace un mes la vibración no subió porque la planta estaba en condiciones normales, puedo predecir que vas a tener un incidente en determinado tiempo. Y eso muchas veces llega como una alerta al operador. El operador entonces puede tomar acción y prevenir una parada no planeada, disminuir carga, tomar la acción que necesite, deslastrar, para que no tenga una parada que es crítica. Muchas veces en esas paradas yo pierdo un bache completo. En el caso de la industria alimenticia, en el caso de industria siderúrgica, minera, fácilmente puede perderse un bache de, no sé, 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Y digamos, estamos hablando aquí de grandes ligas a nivel de producción. Y ya la última etapa a nivel prescriptivo es que además que sé qué va a pasar, puedo tomar una acción automática para que mi controlador tome la acción y la ejecute. No solamente alerta al operador, pero el operador puede estar en otra cosa porque tiene 6 interfaces de usuario, como lo que hablamos. Entonces, no, la respuesta cuando ya tengo un modelo entrenado y tengo ese modelo que es totalmente confiable, ya puedo empezar a tener optimizaciones y tener esa adaptabilidad directamente a los controladores. Esto ya es una etapa, obviamente, donde la madurez digital ha pasado por todas estas etapas. Entonces, muy importante ver dónde estamos, en qué etapa estamos, cómo podemos apoyar, si estamos recién a nivel de conectorización y necesitamos mejorar, apoyamos, si estamos en el nivel descriptivo, sistemas SCADA, sistemas de supervisión, o queremos empezar a tener historia de la planta, muy importante. En cada una de estas etapas podemos apoyar con nuestras soluciones para poder decir, no solo a nivel de dispositivo, sistemas o la misma corporación, dónde podemos apoyar, ¿no? A niveles diagnósticos, descriptivos, pero también incluso a niveles prescriptivos y poder decir, si seguimos en las mismas condiciones, esta planta va a estar en el plan tanto tiempo atrasada y poder decir qué acción debo tomar para que la planta no se retrase. Y digamos, son acciones que le agregan, como hablamos, un valor al negocio supremamente importantes, ¿no? Vamos entonces ya aquí en una etapa donde ya pasamos todo nuestro modelamiento, toda nuestra conectividad, ya utilizamos apps, ya tuvimos una analítica de autoservicio, posiblemente iniciativas de realidad aumentada, y aquí llegamos ya a una analítica de autoservicio con una herramienta muy interesante que se las comenté al comienzo, que me permite conectar, como todas las herramientas de información, datos a nivel de piso de planta, dispositivos, máquinas, big data, con obviamente toda la seguridad de los usuarios. Y esta plataforma que se llama DataView tiene unos compositores, digamos, elásticos a nivel de analítica que me permiten conectar de manera automática las distintas fuentes de datos para poder tener un reporte bastante inteligente. El flujo de datos de esta herramienta básicamente es entonces conectar bases de datos. Yo simplemente como configuración le digo quiero datos de este base, datos de SQL, pero también de esta hoja de Excel, pero también de SAP, también de un data que es streaming
y él empieza a hacer todas esas composiciones de manera automática. Aquí de hecho están todas las fuentes de datos o algunas de las fuentes de datos que me permite conectar. Como les decía, datos de Excel, que todavía se usa mucho en planta, datos tipo JSON, logs, bases de datos, Big Data, datos de streaming, otros tipos de datos, datos OPC-UA, datos de otros historiadores. Y cuando ya tengo conectada esta información, él hace una composición automática. En una instancia, por ejemplo, de SQL, normalmente yo tendría aquí que usar código, ¿no? Usa la tabla A en esta llave con esta tabla y genérame esta vista. Y de aquí esto es totalmente automático. Él me genera esas tablas de manera automática y me permite tener unos reportes donde yo puedo hacer también un drill down como el que vimos en una de las apps de ThemeWorks para poder ver cuál es la máquina que más ha tenido fallas o la razón principal de esas máquinas. Estos reportes, si se dan cuenta, se llaman storyboards porque no son fotografías, ¿no? No es un dashboard, una foto, un reporte estático, sino que son reportes dinámicos que me cuentan una historia. Estos reportes yo los puedo ampliar, seleccionar, darle clic, por ejemplo, a este pie y ver la causa de falla de determinado equipo o ver cuál es la condición que más se ha mantenido. Y son herramientas de analítica, digamos, de entrada que me permiten tener ese contexto. Cuando ya la información es más compleja o los modelos son más complejos, por supuesto que necesito ya tener un modelamiento a nivel de analítica avanzada. Aquí obviamente se toman unas muestras que pueden ser, como les decía, en planta, en site o lo que se conoce como el edge, o puede ser directamente en nube. El sistema empieza a entrenar todos estos datos y empieza a generar unos modelos. Esos modelos muy importantes, dependiendo de la capacidad que tenga, pueden ser en sitio muy rápidos, por ejemplo, con un nivel computacional que es mínimo, una máquina. Ya para sitio ya seguramente tengo que ver temas de servidores, necesito, digamos, personas como científicos de datos, procesistas, y ya para temas empresariales, pues ya obviamente son data centers o entidades, digamos, bastante importantes, y aquí el horizonte de tiempo, pues ya no son milisegundos o segundos, como en el caso de una iniciativa de analítica en planta, sino que son horas o días, ¿no? Nuestras soluciones, digamos, también son bastante flexibles. Aquí tenemos la posibilidad de tener Factory Talk Analytics, que es una herramienta que permite, la diferencia básica es que permite tener una suscripción perpetua, contra ThemeWorks Analytics, que es por suscripción, y aquí cada una de las herramientas pues tiene su particularidad, ¿no? Edge es la herramienta que, como su nombre lo indica, me permite tener esas iniciativas de Machine Learning en tiempo real en planta para realimentar los sistemas de control. Pero cuando ya es mucha data, cuando ya necesito otro tipo de iniciativas, puedo estar con otros sistemas de operacionalización como Dataflow ML, que son escalables, como ThemeWorks Analytics, que es escalable, o como DataView, que como ya vimos, es un servicio, digamos, es un análisis de tipo autoservicio, donde yo no necesito tener un conocimiento, digamos, bastante extensivo de la plataforma. El proceso de analítica predictiva, digamos, es realmente un loop, es bastante dinámico. Yo no genero, después de que entrene un modelo, digamos, un algoritmo o una capacidad donde ya se queda estático, ¿no? Recordemos que las plantas son dinámicas, lo vimos en el primer slide. Entra otro sistema, entra otro sensor, etcétera. Aquí tenemos que tener, pues, básicamente lo primero es, igual que en el caso de cualquier innovación de Industria 4.0, es seleccionar ese caso de uso, ¿no? Comprender a dónde vamos a llegar, tener claros esos objetivos, definir el problema, y a partir de la definición del problema ya se pone, digamos, el mapa del problema en cuanto a los puntos de datos, dónde voy a tomar la información, qué restricciones tengo, qué tipo de estrategia de analítica de datos voy a tener en la preparación de los datos. Ya después de que prepare los datos voy a empezar la exploración de esos datos con herramientas que pueden hacerme esas preparaciones de manera supervisada, donde no necesito tener científicos de datos, sino el sistema mismo me sugiere qué tipo de modelamiento voy a tener. Y luego que tenga esos modelos, pues voy a experimentar con varios modelos, ¿no? A ver cuál es el que más se acerca, el óptimo,
y a partir de ahí sí, ya empiezo la evaluación y se operacionaliza, o sea, ya se coloca en producción. Aquí alcanzamos el máximo valor porque ya tengo desde la definición del problema, la conectividad de los datos, la preparación de los mismos, el modelo, ya se evaluó, se operacionaliza y se cierra un lazo, ¿no? Aquí simplemente a nivel de tiempo, el 80% del tiempo básicamente va a ser todo este tema de datos y ya después va a ser un tema de ponerlo a punto. Que en otras palabras, por ejemplo, con Analytics es tomar esa información, tener todo el modelamiento que la herramienta automáticamente me sugiere, tener un aprendizaje de ese modelo y poder tener una realimentación del mismo a partir de los datos que haya tenido y a partir de ahí los datos históricos, pues construir, digamos, esos casos de uso que van a generar un valor enorme, ¿no? Vamos a volver muy rápidamente al modelo y vamos aquí a explorar una plataforma de analítica justamente. Aquí tenemos en ThingWorx Analytics una aplicación que básicamente es para máquinas de café que tienen un elemento de calentamiento, una bomba y un elemento, y digamos un elemento de mezclador. Y pues vamos a conectar muchas máquinas, ¿no? Aquí es un ejemplo de muchas máquinas, por ejemplo, conectadas en Norteamérica y otros sitios. Y aquí me va a indicar principalmente cuántas máquinas tengo conectadas, pero en cada una de las máquinas me va a decir, oye, aquí tienes el riesgo, la bomba, el elemento del calentador o el elemento de mezclado. Entonces voy a tener algunas calificaciones. Ok, la máquina ID tal tiene un riesgo alto en la máquina de molienda. ¿Y por qué? Vamos a empezar a ver aquí el detalle. Y ok, si estoy con cierto tipo de riesgo. Aquí me dice cuántas llamadas se han tenido, cuántos mantenimientos ha tenido la máquina, etcétera. Y si yo sé que la máquina ha tenido ciertos mantenimientos el mes pasado, ya por ejemplo aquí pues encuentro un factor de riesgo importante, ¿no? Entonces nos podemos ir ya al detalle de fallas de esa máquina y puedo ver, por ejemplo, en cuanto si lo que nos está molestando, por ejemplo, es un tema de calentamiento, etcétera, puedo ver toda esa data de señales predictivas en cuanto a cómo se puede comportar, cómo se comportó el sistema y cómo se puede comportar a varios niveles de variables, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos tener dónde tenemos posibilidades de falla y es una herramienta que ya me puede dar unos modelos de predicción que me sugiere la misma herramienta para tener la mejor efectividad. Aquí vemos que para el elemento de calentamiento vamos a tener una precisión muy alta y él sugirió estos algoritmos, backprop, árbol de decisión, regresiones, gradientes, y una vez ya tenga este tipo de sugerencias y tenga entrenado el modelo, pues lo que voy a tener es una calificación de la posibilidad de que fallen esas máquinas, ¿no? Entonces son herramientas que complementan de una manera supremamente importante las iniciativas de IoT, porque no solamente estoy conectando datos, sino que además estoy dando servicio predictivo y tengo capacidades analíticas a nivel de conectividad de información. Aquí, por ejemplo, vemos que el riesgo está en el elemento de calentamiento, etcétera, ¿no? Entonces, con iniciativas de analítica, puedo tener varios casos de uso, que son los que típicamente encontramos donde nuestros clientes. Esos casos de uso particularmente son entrenamiento de modelos. Muchas veces el cliente quiere decir, yo quiero ver matemáticamente cómo se comporta mi modelo, mi proceso. O lo que quiero es tener una optimización dinámica del mismo. Quiero, por ejemplo, conocer los settings o los puntos de ajuste óptimos que debe tener esta máquina, esta línea de producción, para tener los mejores batches. ¿Por qué? Porque, pues, nuevamente, tengo historia de cómo se han comportado los batches, tengo visibilidad en tiempo real de cómo se está comportando el bache y tengo información de los sistemas de producción que me dicen cómo se debe comportar el bache. Entonces, esos temas de optimización son bien interesantes. Mantenimiento predictivo, lo vimos un poco, si yo sé el comportamiento de los equipos, puedo
predecir cuándo se debe hacer un mantenimiento y desde las plataformas de IoT incluso generar esos tickets. Uno bien importante, sobre todo en activos críticos, es la detección de anomalías temprana, que yo pueda de manera temprana detectar una anomalía en un sistema, porque sé que sus variables, vibraciones, temperaturas, se están yendo a un estado que no es lo mismo que me da un sistema SCADA, ¿no? No me da una alarma alta, sino que esa alarma me la da dependiendo de las otras variables, dependiendo del modelo que yo haya conseguido. Entonces, sí, la temperatura está variando, pero la vibración y las otras variables también. Entonces, ahí sí puedo con seguridad o con cierta certeza decir que vamos a tener una anomalía si se sigue comportando de la misma manera. Lo mismo aplica para KPIs y lo mismo para sensores virtuales, que esto hace muchísimo eco en ciertas industrias. Por ejemplo, en la industria de alimentos, yo puedo tener sensores de humedad, sensores de temperatura, pero ciertos parámetros no me los da un sensor, sino que yo tengo que decir, ok, la humedad y la temperatura y la velocidad, y creo un sensor virtual para que me dé una indicación, un KPI que a mí me interesa y que de otra forma me tocaría calcular de manera manual, ¿no? Ese es un poco el escenario que teníamos preparado para hoy. No sé si por acá vamos a ver un poco las preguntas. Sí, No sé bueno, si ahí me apoyas un poco de allá. sí, ya te O ayudo. dale. Solamente tengo por acá una pregunta que realizaron el señor Diego Ignacio. Dice, ¿la base de datos, entiendo, es compatible con PI? Es compatible con Pi, sí, es compatible con Pi. Nuestro historiador, de hecho, eh, se basa también en una estructura de Pi y tenemos, digamos, los conectores tanto desde ThemeWorks como desde DataView, las distintas herramientas que vimos. Entonces, perfectamente desde Pi, que también nos pasa mucho, ¿no? Sí, Pi tiene obviamente, es un sistema muy poderoso, pero cuando yo necesito integrar información o tener un reporte muy específico, por supuesto que se pueden jalar esos datos de Pi y tener la interfaz personalizada que necesite, Dayan. Ok, en realidad, déjame ver porque están empezando a llegar nuevas preguntas. Ah, muchísimas gracias. ¿Podría explicar un poco el sistema SCADA? Sí, bueno, el sistema SCADA como tal no es, digamos, parte como de la charla como tal. Obviamente hay otra charla que está todo el detalle. Lo que quise dar en contexto es, hay varios, y regreso a este slide, hay varios niveles dentro de lo que la misma norma ISA nos sugiere, la ISA 95, a nivel de niveles de jerarquía dentro de la planta, ¿no? Entonces, en un primer nivel, llamémoslo así, si lo podemos decir como nivel 0, pudiéramos tener toda la parte de instrumentación, en el nivel 1 los PLCs, pero estos equipos, tanto los instrumentos como los PLCs, necesitan un sistema a nivel de mímicos o a nivel de que sean sistemas amigables para el operador de gráficos, como un sistema SCADA, que quiere decir básicamente sistema de control y adquisición de datos. Esos sistemas lo que hacen es conectar los datos del PLC y me permiten ver qué está pasando con el proceso a nivel justamente con la producción o con el modelo que yo tenga a nivel de proceso, pero también me permiten controlar. Aquí yo puedo colocar un punto de ajuste para el PLC y decir, oye, necesito que este bache suba un poco la temperatura a 37 grados, porque en 35 veo que está la calidad, pues no en su valor óptimo. Entonces, aquí es donde yo tengo, digamos, todo el control sobre los controladores lógicos programables o PLCs y tengo toda la supervisión inicial del proceso. Ahí es donde se ven los mímicos, los tanques, las válvulas, puedo tener el control, puedo tener alarmas, puedo tener eventos, y es un sistema, digamos, muy importante que, digamos, no se traslapa con los sistemas de información. Si ustedes se dan cuenta, ok, pero a mí me parece que el sistema IoT, por ejemplo, pudiera ser lo mismo que un SCADA. El SCADA está totalmente concentrado en su operación, pero, por ejemplo, yo puedo tener un sistema de IoT, por ejemplo, un Asset Advisor, un sistema de monitoreo por condición de activos, donde yo esté monitoreando solamente el activo crítico y decirle al sistema,
este activo está operando fuera de rango, mando un email o mando un mensaje SMS a la persona adecuada y la persona adecuada en ese momento mira su escala. Ah, ok, algo pasó con el chiller. Vamos a ver qué pasó. Y ahí sí entra a su diagrama de gráficos, de mímicos. Ah, claro, la temperatura estaba subiendo, pero yo no me di cuenta. Entonces, ese es el tipo, digamos, de colaboración que existen entre los sistemas de supervisión y los sistemas de manejo de información industrial que están agregando un valor enorme. Yo pudiera ver de una manera muy similar al SCADA la plataforma de IoT, sí, pero el SCADA tiene su fortaleza, es un servidor que muchas veces está ahí en planta, en el cuarto de control, mientras que aquí puedo tener, por ejemplo, una latencia en la nube. Entonces, cada uno tiene su función como en un equipo, su función, digamos, propia, pero hay obviamente un nivel de colaboración. Perfecto. Hay otra pregunta por acá que dice, ¿este sistema puede ser utilizado en los buques? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros tenemos, digamos, justamente ahora andando un caso de uso en el canal de Panamá. Y aunque no es igual por aquí, voy a tratar de mirar este demo de minería. Porque obviamente si el buque tiene los sistemas de comunicación, yo pudiera ver algo como esto. Vamos a entrar aquí un poquito, por ejemplo, a esta mina. Asumamos que es, bueno, aquí está parte del mar. Asumamos que es un buque. Aquí es un camión minero. Pero, ¿qué es lo importante? Yo puedo ver desde este tipo de información datos detallados del buque a nivel de qué. Y pues ahí pueden haber obviamente muchos casos. Vamos a ver si aquí vemos el site. Ahí pueden haber obviamente muchos casos de uso, ¿no? Vamos a irnos por aquí, ahí está. Supongamos aquí utilización. Ok, vamos a ver si se actualiza. Aquí lo que se ven son los camiones, básicamente geográficamente, digamos, distribuidos. Y lo que yo vería en el caso de los buques sería algo similar. Sería, por ejemplo, el buque en ciertas coordenadas, pero ese buque, supongamos yo hago clic sobre el buque y él me puede empezar a dar información ya en detalle de cada uno de los equipos, ¿no? Entonces yo puedo saber, ok, este buque está, por ejemplo, con el nivel de aceite en un nivel cercano a un mantenimiento. Entonces, los casos de uso son, digamos, muy amplios y desde que yo tenga la conectividad y seguramente en el buque hay un sistema de control, incluso redundante, porque son sistemas críticos, donde yo puedo tener ya a nivel de una red que puede ser satelital, puede ser otro tipo de comunicación que tenga el buque como tal, tener los datos en una nube y con esos datos en la nube puedo empezar a ver métricas como esta. Puedo empezar a ver qué incidentes ha tenido, cuál ha sido, por ejemplo, el sistema que más ha molestado, que más me ha dado alarmas en el buque, etcétera. Y puedo tener fácilmente, digamos, una iniciativa a nivel de buques. Entonces, si tienes interés, aquí hay un demo de manejo de flotas. Vamos a ver si podemos ver un poquito más en detalle. Pero si tienes, por ejemplo, alguna necesidad en particular, vamos a ver aquí este site como tal. Esto es para una renta de autos. Entonces, lo que yo quiero ver es si aquí dándole clic sobre el activo me genera algún valor. Aquí ya me empiezan a entregar una indicación, ¿no? Donde está, él me está dando, por ejemplo, el puntaje del conductor de ese auto. Y similarmente puedo tener, digamos, ese tipo de detalles sobre cada uno de los equipos. Que miren, aquí hay un mapa y básicamente lo que yo veo es cada uno de los equipos que está como una flota. Pues aquí es obviamente terrestre, pero perfectamente pudiera estar también, digamos, localizado hacia una aplicación de buques, que es muy interesante y como les digo, estamos en un proceso justamente en Canal de Panamá con ese tipo de aplicaciones, que habla un poco de la generalidad de este tipo de plataformas, ¿no? No sé si tienes si Ok. vemos alguna otra pregunta. Bueno, no existen más preguntas por acá. Creo que
quedó entendido tu charla. Bueno, en este caso, No, muchísimas eh, gracias por el espacio, un te placer. damos, te damos las Claro que sí. gracias por tu presentación y bueno, esperamos que las personas que estuvieron conectadas se hayan servido de ella y que les haya sido muy nutritiva. Por supuesto, a través de ustedes, de Germán, directamente, cualquier información adicional, déjenos saber. Y nuevamente ha sido un placer y muchísimas gracias por el espacio, Dayan. Que sigan con el Igualmente, evento con muchísimo éxito. igualmente, muchas gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias. Que Gracias estén muy también. bien. Dayan, Diego, ¿les puedo pedir un favor nada más por un tema de registro de nuestra charla? ¿Es posible pedirles unas fotitos nada más? Y los participantes, los que deseen, pueden prender un segundo su camarita. En un minuto tomamos las fotos y los liberamos. ¿Está bien? Ok. Muchísimas gracias. A ver, vamos con la primera pantalla. Un segundo. Perfecto. A ver. Un minuto nada más. Y la última. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias a todos. Les he dejado en el chat el link de registro de la asistencia a la charla de esta tarde. Por favor, para los que quieran llenar y tener el certificado de participación de esta charla esta tarde. Y muchísimas gracias también a Diego, una interesante charla, y a Dayan también. Y en un ratito más nos vemos entonces para la próxima charla. Correcto. A ustedes un abrazo, muchas gracias. A la Gracias. Hasta luego.